Está completo. Listo. Vamos a ver. Y vea que hay indiscreción, pero aquí preguntan la edad. No se preocupe, 40 40. 40 años. ¿Cómo son la gente huetar con su edad? ¿Son como las mujeres de acostumbre de que mejor no les gusta decir la edad o son muy abiertos en eso? No, algunas personas son muy abiertas, sí, somos abiertos, no, no hay problema. Ajá, otros ya han adoptado las costumbres Sí, que no les gusta. Bueno, principalmente las mujeres, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que es lo común. Sí, A ver, ¿tu nombre completo cuál es, Esmeralda? Esmeralda Pérez Hernández. Esmeralda Pérez Hernández. ¿Y tienes un nombre alternativo? ¿Se usa tener un nombre alternativo o no? ¿Puede ser? No, No. no. Ok, perfecto. Entonces, aquí me pregunta que cuál es el nombre de la religiosidad y o comunidad de fe a la cual perteneces. Cuando te hacen esa pregunta, ¿cómo respondes? Si Sí, alguien de estoy afuera en... llega y te pregunta, ¿a qué religión o de qué religión es usted? ¿Cómo te define? Sí, sí, por eso te aclaraba los términos, la diferencia de los términos, ¿verdad? Porque una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. Ajá. Nosotros los huetares entendemos las cosas religiosas como espiritualidad, ¿verdad? Pero también se entiende que la religión son las diversas religiones que hay, ¿verdad? Las diversas, por ejemplo, católica, evangélica, luterana, ¿verdad? Como Entonces, para formales, mí, ajá, como exactamente. que existen como institucionalmente. Ajá. Mm, Entonces, si vos me preguntas que qué religiosidad soy, yo tendría que contestarte que yo soy luterana, ¿verdad? Porque he hecho un proceso en el cual soy muy afín a esta religiosidad. Sin ujú. embargo, si vos me preguntas en términos de espiritualidad, obviamente yo tengo una espiritualidad muy huetash. Hay Ah, que hacer eso, como esa diferencia, ¿verdad? ¿cómo te influencia la espiritualidad huetar que tienes? O sea, ¿desde cuándo recuerdas eso de practicar espiritualidad huetar? La espiritualidad huetar se practica desde siempre, desde niños, ¿verdad? Cuando andamos con nuestros abuelos y ellos nos están explicando cosas del cosmos, de la madre tierra. La espiritualidad indígena, para que vos comprendas, tiene mucho que ver con los elementos de la naturaleza y la relación que tenemos con Dios, que en el caso de nosotros los huetares es Sibú, el dios Sibú, que es el dios creador de todo, y la madre naturaleza. Entonces, Ujú. mi espiritualidad huetar se basa en esa relación que yo tengo con el dios Sibú y la madre naturaleza. Ah, ok, perfecto. Eso no se basa en escrituras, entonces, que ustedes tengan, o es más que todo una tradición oral. Sí, porque los indígenas por lo general tenemos tradición oral, o sea, aprendemos todos nuestros conocimientos, los aprendemos de generación en generación, transmitido oralmente de generaciones digamos, nuestros abuelos, a nosotros como padres, a nuestros niños, y ahí se va generando ese conocimiento y esa espiritualidad, por eso a veces es como que no se ve, ¿verdad? Porque es un conjunto de conocimientos que se transmiten oralmente y que usted ya los arraiga en su persona, ¿verdad? Pero como no tiene un orden como la religión, ¿verdad? Que hay escritos, que hay dogmas, que hay esto, la espiritualidad indígena no tiene esto. Es el conjunto de prácticas que tienen que ver mi relación con el dios Sibú y la madre naturaleza. Que entiéndase que el dios Sibú es el dios creador de todo. Ajá. Desde que ustedes nacen, entonces, este, se les enseña de alguna manera a comunicarse con Cibú. Sí, desde que nacemos, como te digo, nuestra espiritualidad se basa en la relación que tenemos con ese Dios
y con la madre tierra, ¿verdad? La naturaleza. Entonces, por ejemplo, los abuelos nos explican, mira, cuando andamos en el campo, los árboles, por ejemplo, no se cortan porque los árboles son seres sagrados que nos dan vida, que protegen la tierra. Y ahí el abuelo va metiéndole eso a uno. Cuando llueve con tormenta, ahora con tormenta eléctrica y todo, el abuelo o la madre y uno está, mire, no estudie, no haga nada, manténgase calma, estamos en tiempo de tormenta, de lluvia, hay que tener calma, respeto cuando pasan estos fenómenos naturales, nada de estar viendo celular, ni televisión, ni nada de esas cosas. Entonces es como ese montón de cositas que los padres nuestros y los abuelos nos enseñan, y uno como niño les pregunta al abuelo, y abuelo, ¿y por qué yo tengo que permanecer en silencio cuando llueve? Ujú. O porque está tormenta, el abuelo ya empieza a explicar, mire, la naturaleza se está manifestando a través de los rayos, si está muy fuerte puede haber peligro, hay un peligro, ¿verdad? De la naturaleza, y tenemos que mantener ese respeto por, por estos seres, ¿verdad? Como la lluvia, el sol y todo eso. Y todo eso está incluido en la espiritualidad nuestra. Ajá. Los consideran seres, entonces, Sí, a la lluvia, al ajá, trueno, todo eso, como sí, es, manifestaciones, aparte de Cibú o en donde está Cibú metido. no, Sibú es el Dios creador de todo. Y Ajá, aparte de Sibú, tenemos como, por explicártelo de alguna forma, como deidades, ¿verdad? ajá, ajá. Como estos seres espirituales que son como la lluvia, el trueno, las estrellas, la luna, también cómo va cambiando, por ejemplo, el atardecer, ¿verdad? El amanecer. Yo sé que el amanecer para los huetares es algo impresionante, pero además por su belleza, sino por algo espiritual, que comienza un nuevo día y los abuelos están empezando a trabajar, y uno se queda así con esa admiración de ver ese amanecer y usted hasta se inclina, digamos, se vuelve hasta el este para decir, bueno, gracias Dios por un nuevo día, no solo por admirar digamos, este amanecer tan bonito, sino como por agradecer. Igualmente el atardecer, cuando hay esos atardeceres hermosos, uno se vuelve al oeste y empieza como, uno en el fondo de uno es como hace como una oración de decir, bueno, gracias por el atardecer, pero además de la belleza del atardecer, ¿qué significado espiritual tiene eso para mí? Finalizamos el día, ha terminado, terminó con éxito, no terminó con éxito, ¿qué ha pasado? Todas esas cosas que tenemos los huetares, los que tenemos esta espiritualidad, todo eso tiene que ver con justamente con eso, ahora con nuestra espiritualidad huetar, que a veces los chicos no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Por qué tienen arraigado eso? Pero eso es espiritualidad indígena. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque estas prácticas fueron suplantadas por otras, por ejemplo, las religiones, ¿verdad? Entonces, estas cosas fueron opacadas por las religiones y por eso ahora no son tan visibles. Lo practicamos interiormente, pero no son tan visibles como en tiempos pasados. Los abuelos les cuentan y las personas mayores les cuentan de otros tiempos donde se hacían las cosas de una manera distinta. Digamos que ya no Sí, eran tan interiorizadas solo, sino también como más comunales. sí, los abuelos, nos cuentan que cómo eran sus prácticas antes, ¿verdad? Que eran más, se manifestaban más visibles, pero sí ya tiempos atrás en la comunidad huetar, porque como te digo, nosotros tenemos un lapso de 200 años que perdimos nuestro idioma, ¿verdad? Y 200 años que perdimos la línea de Cacicázego y 200 años que hemos venido sufriendo el proceso de conquista y colonización, ¿verdad? Entonces, en ese proceso se ha perdido muchísimo, ¿verdad? Pero quedan esos testimonios de los abuelos
por ejemplo, mi abuela ya falleció, ella siempre contaba, mire, cuando yo iba al campo, uno tenía mucho respeto por la naturaleza, no es como ahora los niños que están ahí y todas estas cosas que ella siempre decía cuando iban a sembrar, también tenían sus rezos, ¿verdad? Cuando sembraban para agradecer a la madre tierra, el respeto, las horas de sembrar, no era cualquier hora, no era cualquier tiempo, había que esperar la fase de la luna especial para ese tiempo. Bueno, y una serie de cosas ahí, conocimientos que tienen mucho que ver con la espiritualidad indígena huetar, pero que lamentablemente con los procesos se ha venido perdiendo mucho. Tú dices de hace 200 años, ¿qué para atrás en especial? La colonia viene de 500 años, entonces quiere decir que hubo como unos 300 años que todavía, aún estando los españoles y todo esto, ustedes seguían manteniendo muy arraigadas las tradiciones, las prácticas, la espiritualidad. ¿Qué fue lo que hizo el corte para afectar esto más profundamente? Sí, en los huetares, si vemos que fueron hace 200 años que perdimos la línea de cacicazgo, que nuestros últimos caciques fueron Coquiva, Quizarco, Garavito, el cacique mayor ubicado en el Valle Central de los Huetares, y para Quitirizí y Tabarcia era Coquiva, Quizarco y Torapo. Eso fue hace 200 años que están registrados ellos. Quiere Mm, decir que había ya en 200 años para atrás, por supuesto que habían todas las prácticas, obviamente que había resistencia, ¿verdad? Pero ¿qué llegó a extinguir todo esto? Y el gran genocidio, por decirlo así, ¿verdad? Los procesos, porque nosotros, los huetares, ocupando todo el Valle Central, llegando hasta Orosi, Orotina, Puriscal, el Monte del Aguacate, todo eso eran huetares y llegar a reducirnos, a quedarnos solo en Quipiricí con 1.500 personas actualmente y en Zapatón, el otro pueblo indígena, huetar con 900 personas, o sea, eso fue los procesos y el genocidio y toda la eliminación y erradicación de la población indígena. O sea, cómo fuimos desplazados hasta llegar a quedar solo nosotros y que estamos experimentando una extinción de nuestra cultura. Por eso estamos muy preocupados y por eso estamos trabajando muchísimo para que esto no suceda. mm, mm. En Zapatón me dijiste que era el otro lugar. ¿A dónde Sí, queda ese? Zapatón queda en el cantón de Puriscal, en las montañas adentro de Puriscal, cerca del Cerro La Cangreja, Ah, entonces limitando allá con Pan. siempre es por la misma zona, entonces. Sí, Sí, siempre ya por en la otros misma. lugares de Costa Rica no, digamos, del Valle Central, la Cerrí, nada de esos lugares. No, territorios indígenas por ley establecidos, no, pero por supuesto que quedan muchos pueblos en estas localidades que son con identidad muy indígena, pero que lamentablemente por no ser decretados indígenas, ¿verdad? Y ellos pierden su cultura, no se dan cuenta que son indígenas. Hay algunos que sí, en Polca de Puriscal, por ejemplo, hay mucha gente indígena con muchos conocimientos, lamentablemente no son reconocidos como indígenas. En el lado de Parrita también, que pues dicen que hay personas que se consideran indígenas, pero que no están aisladas, ¿verdad? No practican o posiblemente lo practiquen, pero solitos. No se entiende como un pueblo indígena, porque para ser pueblo indígena se requiere de una ley, ¿verdad? En que yo me reconozco como pueblo, porque así lo hicimos en Quitiricí. En Quitiricí, la reserva indígena o el territorio indígena fue decretado en 1979, porque mi papá y otras personas dijeron, bueno, sí, nosotros somos indígenas, hemos sido indígenas, y le vamos a decir al gobierno que nosotros somos indígenas. Hicieron toda una lucha de reconocimiento y le dijeron al gobierno, necesito que ustedes nos declaren pueblo indígena porque nosotros somos indígenas, estamos practicando, tenemos todo indígenas, pero ellos reconocieron y hicieron un esfuerzo para que esto se diera. Posiblemente los otros pueblos no han hecho ese esfuerzo, ¿verdad? Porque ya están aislados, como le digo, son familias que están aisladas, emergidas entre otras poblaciones que no son indígenas. ¿Cómo es que se llamaba tu papá?
o se llama, no sé si ya ¿Cómo? ¿tu papá vive todavía? No, Sí, se llama Oldemar Pérez Hernández. Waldemar Pérez Él. Hernández. Y él fue de los primeros, entonces, que dio esta lucha para el reconocimiento de la etnia ahí en Kitirití. Sí, mi papá, Oldemar Pérez, un señor que es mi tío abuelo, que se llama Juan Sánchez. Aparte estaba mi abuela, Margarita Hernández, la mamá de mi papá, mi abuelo, mi otro abuelo, el papá de mi mamá, que fueron las personas que hicieron esta lucha para que el pueblo indígena fuera reconocido. Y Mm, son los que todavía ellos en el Consejo de Mayores están en constante lucha de decirle al gobierno, mire, somos pueblo indígena, necesitamos las tierras, necesitamos esto, necesitamos el otro. Es una lucha muy fuerte, Marcial, actualmente. Es una lucha que nosotros estamos luchando para que nosotros como pueblo indígena no desaparezcamos, ujú, porque realmente estamos muy influenciados porque vivimos muy cerca de la capital, ¿verdad? Vivimos muy cerca, nuestros niños están muy influenciados por la cultura occidental, la misma escuela, aunque se han hecho esfuerzos para que los maestros sean indígenas, influencia mucho a los niños en sus creencias y además el mestizaje, ¿verdad? Porque Kitirisí, la mayoría ahora son mestizados, no, son pocos los que quedan puros, ¿verdad? Que somos verdaderamente indígenas de padre y madre. ujú. Tú me hablas de que el último cacique, perdón, el último cacique de Kitirití, ¿cómo se llamaba? Bueno, los últimos caciques del cacicazgo de donde nosotros somos Quitiris y pertenecíamos al cacicazgo de Pacacua, que Acacua. era ajá, que era Ciudad Colón. Ajá, ajá. Y ese era Pizarco y Coquiva, que fueron dos hermanos. Esos Sí, posiblemente, ujú. ajá, ellos posiblemente eran los caciques inmediatos nuestros, pero aparte reconocemos que Garavito fue el cacique mayor del Valle Central. Ajá, Entonces, que él fue sorprendido por los españoles. Su esposa o su mujer, que era viriteca, significa mujer ajá. guerrera, lo liberó varias veces, pero al final, como los españoles se dieron cuenta que la debilidad bueno, que esta mujer guerrera, que era su esposa, lo estaba ayudando, apresaron a ella, dice la leyenda, sí, que apresaron a ella, que era la debilidad del cacique, y para cuando él fue a buscarla, lo agarraron a él en el monte del aguacate. Ahí fue donde a él Yo recuerdo que a mí me enseñaron que la esposa de Garavito la habían bautizado, le habían puesto el nombre Inés y se había casado con un español. Posiblemente sea otra leyenda. La leyenda que conozco es que esta era una mujer guerrera que Ajá. guerreaba con él porque ellos eran guerreros, los huetares siempre hemos sido muy guerreros en defensa de nuestro pueblo, ¿verdad? Por eso siempre nos vacilan porque somos muy peliones, ¿verdad? Entonces, porque estamos constantemente defendiendo nuestra cultura. Ajá. Casi Garavito fue muy guerrero, pero ya guerrero de defender pueblo y territorio, junto con esta mujer que es viriteca. La leyenda cuenta que ella guerreaba con él, ¿verdad? Que las mujeres eran guerreras también, guerreaba con él. Entonces los españoles optaron por atraparla a ella y luego informarle a Garavito que la tenían atrapada. Cuando Garavito decide ir a buscar y liberarla es cuando lo terminan agarrando a él. Pero había una leyenda de que él había huido hacia las montañas, ¿verdad? Y se Sí, había, y se había desaparecido y nunca lo encontraron. es que hay una leyenda que él se fue, era muy astuto porque él tenía súbditos Ujú. que lo Ya. apadrinaban, entonces por eso hay una confusión de nombres. Se decía, bueno, ¿es Garavito o es Coyoche? Porque en realidad el nombre original de Garavito es Coyoche, que significa Coyocho. coyote, ajá, Ajá. coyote. Entonces, Coyoche, y entonces dice la leyenda que no lo atraparon nunca, o que al que atraparon no era Garavito, Un porque él doble. tenía ajá, el doble, exactamente, hay una Ajá. leyenda de eso, ¿verdad? Que, Sí. que, que él mandaba dobles, hay descritos que sí creo que dicen que él mandaba
los dobles de él para como estrategia, mientras él estaba en otros asuntos Estaba huyendo. políticos. Entonces, Garavito era de la etnia Huetar. Sí, Garavito era de la cultura huetar. Bueno, ahora que vos decís etnia, aclararte, ¿verdad? Ajá. Los términos que se usan actualmente para el tema de poblaciones indígenas ya no se usa etnia, se usa cultura. Por Tú, ejemplo, para decir yo soy de la cultura huetar, sin embargo, mucha gente dice yo soy de la etnia huetar, bueno, es incorrecto decirlo, sino yo soy de la cultura huetar, igual ya no se dice reserva indígena, porque reserva es como para decir una reservación, un pedacito de tierra ahí como animales. No, entonces ahora se dice territorio indígena, no se dice reserva es indígena. como, digamos, reserva suena como algo que se les dejó. En cambio, el Exactamente. otro es como algo que se les reconoce, como un Ajá, territorio. exactamente. Ajá. Sí, según el convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional, Ujú. ahí vienen todos esos términos. Vos lo puedes bajar de la web. Ahí habla todo sobre la protección de los pueblos indígenas. Costa Rica ratifica el convenio 169 en 1995. Yo estuve en esa lucha desde chiquita para que lo ratificaran con mi papá y mi familia y lo ratifica, ¿verdad? No significa que lo cumpla porque Costa Rica está Sí, muy lejos de como cumplir todo. la ley. Sí, está muy lejos de cumplir la ley, pero lo ratificó. Entonces, ahora en las últimas reuniones de indígenas que hemos tenido, decimos, bueno, Costa Rica ratificó por voluntad propia este convenio, entonces por voluntad propia tiene que ayudar a los pueblos indígenas a salir adelante y respetar sus leyes, principalmente la ley de las tierras, porque las tierras marciales nosotros nos estamos quedando sin nada, o sea, los finqueros, piñeros, ganaderos, cafetaleros son los que tienen las mejores tierras en nuestros pueblos y nosotros vivimos en las peñas, lamentablemente. Vea ayer el caso de mi prima. ¿Por qué le pasó eso? Porque ella apenas tiene la orillita donde vivir, pero en el frente de su casa hay un ganadero con una gran extensión de terreno. Entonces, eso le decimos, en las últimas reuniones dijimos, bueno, vamos a hacer cumplir el convenio que Costa Rica ratificó, que lo ratificó por su voluntad propia y por voluntad propia tiene que hacer cumplir las leyes. Pero ha sido una lucha muy difícil, no se ha dado, ¿verdad? Tuvimos una ley que era la ley de autonomía de los pueblos indígenas, que también trabajé desde niña con mi papá ahí, y mi papá estuvo apresado ahí en la Asamblea Legislativa hace como 10 años, Ujú. y nunca, esa ley duró 18 años, Marcial, la hicimos, la mandamos y todo, y a estas alturas no la aprobaron, No y la, ya la archivaron. ay, no está aprobada ni siquiera, entonces. No es No, que no no, la la cumplen, archivaron. sino que no le han dado. Ah, bueno, entonces vamos a hablar un poquito. No me queda muy claro, Esmeralda, el asunto de Garavito. Entonces, más o menos, ¿cuándo consideran ustedes que desaparece él como cacique? El cacicazgo es que me dijiste hace 200 años, Sí, desaparece. Entonces, ajá. como en los años que 1800, sí, 1800, ¿verdad? Es que desaparece Sí, como eso. exactamente en los años 1800. Ajá. ¿Y por qué entonces, y por qué desaparece el cacicazgo? Se transmitía que llegó a desaparecer, que no quedó ninguno? Se transmitía por vínculo familiar. Ah, se quedaron sin Este, descendencia, entonces los ah, mataron a sus hijos. sí, yo siento que el genocidio ocurrió justo cuando agarraron a Garavito, que era el más fuerte, y ya Ujú. después, ya era una guerra fría, ¿verdad? O sea, los españoles vinieron a matar literalmente, se llevaron a Garavito, apresaron indígenas, mataron indígenas, y esto, imagínense que con un genocidio así, ¿quién va a querer reconocer ser indígena si lo van a matar? Mucho menos proclamarse cacique, ¿verdad? Yo me estoy imaginando que en ese tiempo el asunto era bastante rudo, nadie de ahí se sometió, ahí fue cuando la cultura fue sometida a los procesos de colonización, lamentablemente.
Se puede decir que como que se fue, que el linaje desapareció, se inclusive pudo haber sido que algunos negaran ser parte del linaje y todo para Exactamente, cubrir, sí, sí, para preservar la vida y todo este asunto. Y algo me mencionaste, un consejo de cacical o algo así me dijiste, el Consejo de existe, Mayores. consejo de mayores, existe ahora. Entonces, Sí, ¿cuándo nace? sí, el Consejo de Mayores, mira, cuando mi abuelo estaba joven, y lo que le escucho a mi madre hablar es que ella me decía, porque yo le pregunto a mami, mami, ¿y ustedes cómo solucionaban sus problemas porque hay muchos problemas de tierras y todo, límites y todas Ujú, esas cosas? ujú. Y yo, mami, ¿y ustedes cómo hacían, verdad? Porque actualmente nosotros somos un desastre. Y dice mami que ella recuerda que había un juez de paz, ¿verdad? Que había un hombre que se llamaba juez de paz. No sé si a nivel nacional esta figura también existió, ¿verdad? Posiblemente. Sí, Pero hablamos solo entonces, del ámbito indígena o un juez de paz en el ámbito, como no, autoridad. en el ámbito indígena sí Mm, existió el juez de paz, que ujú, era una persona que era un líder, que cuando había un problema, era una persona mayor, que cuando había un problema de límites o algún problema de tierras o algún problema, llamaban a esa persona para que fuera a solucionar con los mayores. Esa fue el primer como indicio de que había esta organización como el tradicional, que era el juez de antecedente. paz. Ajá, ajá, correcto, el antecedente. Luego el Consejo de Mayores ya se establece para estos últimos años, pero siempre han habido organizaciones. Es que, ¿cómo te explico, Marcial? Kitiricí, por ser un pueblo indígena que está muy cerca de San José, Ujú, nosotros teníamos una asociación de desarrollo, como en todos los pueblos de Costa Rica, ¿verdad? Que ujú, esta asociación es la que se encarga de velar por el desarrollo de la comunidad. ujú, Eso existió en nuestro pueblo, actualmente está nula por un montón de conflictos. Cuando la asociación de desarrollo queda nula, nace el Consejo de Mayores, porque los mayores dicen, bueno, ya volvamos a lo de antes, porque esto de los jóvenes, era un grupo de jóvenes que se proclamó como Asociación de Desarrollo, hicieron desastres. Entonces dijeron los mayores, no podemos permitir esto, volvamos a la organización tradicional que es el Consejo de Mayores, que este consejo está funcionando actualmente. Pero sí, antecedentes está el juez de paz, siempre los mayores, comités locales, por ejemplo, que habían hombres dedicados al tema del acueducto, ¿verdad? Que había un comité que estaba siempre velando porque que hubiera el agua, el acueducto, que otros de caminos y así, organizaciones. ujú, Estamos hablando de organizaciones. Pero sí, el Consejo de Mayores existe en Quitirisí y tiene aval del gobierno para que funcione en cuestiones meramente indígenas y territoriales. Lo que pasa es que ahí viene el problema, ¿verdad? Que, ¿Qué asuntos ve el Consejo de Mayores? Bueno, el Consejo de Mayores ve el tema de tierra y territorios. El Consejo de Mayores ve el tema de indígenas, ¿verdad? ¿Quién es indígena? ¿Quién no es indígena? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién no? Eso, ¿verdad? Pero los otros temas se quedan afuera, ¿verdad? Porque no lo puede abarcar todo el Consejo de Mayores. Y ujú, ya como no tenemos asociación de desarrollo, Kitiricí ahora lo que ha hecho es organizarse en grupos, grupos de mujeres, grupos de jóvenes y a ir sobreviviendo, pero no hay una organización local formal, ujú, solo este Consejo de Mayores, pero como le digo, el Consejo de Mayores tiene una finalidad muy particular, no puede abarcar todo. ujú. Ok. Volviendo al tema de de la espiritualidad, Ajá. los mayores o las personas, sí, mayores entre ustedes, entonces no les cuentan como de que hubiera habido una institucionalidad, digamos que hubiera un sacerdote o algo así de indígena o un chamán o algo así. ¿Cómo se Ajá. organizaba la espiritualidad de Huetar en un inicio antes de que viniera toda esta debacle con los españoles? Sí, sí, siempre esta figura
de sacerdote o chamán, es el que se encargaba de las cuestiones meramente espirituales. Entonces sí habían, de hecho hay indicios de instrumentos de precolombinos Mm, por ejemplo, los ahumadores, que son unos aparatos donde se sahuma, digamos, cuando alguien muere o cuando alguien nace. Entonces, esa función era estrictamente del chamán, ¿verdad? Este concepto chamán no sé hasta dónde sea correcto, ¿verdad? Es el que conocemos popularmente, que es la persona, pero como tiene varias connotaciones, por ejemplo, hay mucha gente que dice que el chamán es el que cura, que es un brujo, que no sé qué. mm, Para nosotros, chamán, en esta línea que estamos hablando, usted y yo, es como el sacerdote que hace las cosas espirituales, que no era cualquiera, sino era una persona que sabía mucho, que había adquirido el don y que el don del don de la espiritualidad, digamos, del tema de los sacerdotes y de la medicina tradicional es dado por la naturaleza. Es ajá. como un regalo, que No también era, es, no era no era heredado, como el no, hallazgo. no, es dado por la naturaleza, se heredan las prácticas. Por ejemplo, yo que vengo de una familia, yo vengo de un clan que el clan, por el lado de mi mamá, mi abuelito sabía mucha espiritualidad indígena y medicina tradicional y artesanía. Por Ujú, el lado de mi papá, el clan de los políticos, siempre. Mi papá viene de un clan que fue siempre político, defensor de la tierra, de los derechos. Entonces, yo vengo de esos dos clanes y por eso tengo las dos cosas. Yo dirijo mi vida mucho en lo que es, ayudo en medicinas naturales, en curaciones, y también soy una líder política activista por herencia. mm. Pero sí, ya en cuestión del chamán que cura, el que cura y hace prácticas espirituales ya avanzadas, digamos, que están los funerales y todas esas cosas, sí, el don era otorgado por la naturaleza. Era como decir reconocido entonces por la comunidad. Lo reconocían, Ajá, no era ni hereditario, ni era que lo nombraban, sino como que lo reconocían como, así. ajá. Sí, lo reconocían por sus prácticas, porque demostró que podía, porque siempre estuvo ahí, pero que este don él lo adquirió no solo por el conocimiento tradicional, sino porque fue que se lo dio la naturaleza, ¿verdad? La medicina natural y la espiritualidad también tiene mucho que ver con este tema de la naturaleza, de los animales. Para nosotros, por ejemplo, hay ciertos animales que cuando están cerca de nuestra casa o cuando llegan por ejemplo, a las aves que llegan a cantar cerca, entonces ya el abuelo dice, mira, parece que va a morir alguien, ya vino a dar el mensaje, por ejemplo. Mm, Hay un ave que se llama el guaco, no sé si ustedes lo conocen, que es guaco. una rapaz. Sí, el No, guaco. no. No, ok, el guaco es una... Aquí, Esmeralda, aquí yo recuerdo que aquí a la paloma yuré, esa es la que asocian con, que es una palomita que inclusive yo desde que era pequeñito le decían la paloma de la muerte. Y, y, y entonces es una palomita chiquitita, chiquitita, que tiene un sonido como muy lastimero, hace como, así, Ah, sí, sí, esa es ¿verdad? la tortolita. Es una, O- sí, ajá, esa ajá, que dicen que saben muy ricas cuando se hacen en, en así. sopa, pero bueno, la cosa es que cuando se paraba en la antena de una casa y era necia parándose y parando y daba el resultado Ajá, que al tiempito se moría alguien ahí. Entonces, yo ajá. recuerdo, chiquitillo le tenía terror a eso. Ah, es, Mi tía los sí, agarraba a pedradas para quitarlas de la antena, ¿verdad? Entonces me recordaste sí, eso, pero entonces el guaco se llama, sí, sí, el que ustedes asocian con, o se asocia con la espiritualidad o el como sacerdocio. mensajero. Sí, Ajá, él es un mensajero de la muerte. El guaco es un ave rapaz, un águila, que ajá, es como un gavilán blanco grande. ajá, Cuando este guaco llega a la casa muy cerca, es que trae esa mala noticia que alguien va a morir. Y mm, es casi comprobado, Marcial. Yo lo he visto y lo he visto y he sido testigo de que
de que realmente cuando llega el guaco, estas cosas van a suceder. Uno, en el principio, cuando uno se asusta, ¿verdad? Y dice, bueno, quién sabe quién se va a ir de este mundo, bueno, vamos a esperar. Y a los días ya usted se da cuenta que, bueno, evidentemente fue así, que fue un familiar, un vecino. Y entonces estas aves se asocian a este tema de espiritualidad como mensajeros, ¿verdad? Por eso te digo que la naturaleza juega un papel vital en lo que es la espiritualidad indígena. Sí, sí, ya veo que no es como un asunto que se circunscribe a un templo o a un lugar sagrado únicamente, sino que es de la vida diaria, ¿verdad? Así es de la vida diaria. Nosotros, nuestro templo más grande es la naturaleza, porque nosotros rendimos tributo, como te lo dije anteriormente, rendimos tributo, rendimos respeto, tenemos mucho amor por estas cosas de la naturaleza, el bosque, el cielo, los atardeceres, los amaneceres, las noches de luna llena, todas estas cosas que son de la tierra, ¿verdad? De la naturaleza, que el otro Y, día, perdón, ajá, sí, ¿qué sí, ibas a decir? el otro, sí, el otro día conversando con un amigo que es antropólogo, él me decía, vea, ustedes los huetares son únicos, dice, yo veo los estados de WhatsApp y los huetares siempre que el amanecer, que el atardecer, que un árbol, que una mariposa, que el fuego, dice, esos son los estados de los huetares, dice, ustedes no ponen que están en un baile, que están, no, dice, yo veo los estados de huetares, dice, y es que qué increíble, Esmeralda, ¿verdad? Dice, que ustedes tienen eso muy arraigado, entonces nosotros que el fuego, que eso son, porque lo tenemos muy presente, ¿verdad? Para nosotros eso es lo que veneramos, pues, Ujú, en la espiritualidad. ajá. Y entonces, y como comunidad, Huetar, practican ciertos ritos, festividades, todavía. Eh, ¿Alguna vez lo hicieron y ahora lo hacen, lo siguen haciendo o cómo está el asunto? eh, a nivel de espiritual, los huetares tenían una danza que se llama la danza de la luna, que consiste en bailar toda la noche, ¿verdad? No sé cuántos días, no sé si son 2, 3, 4, 5 días o solo un día. Se practicó, pero en los últimos tiempos no se ha vuelto a practicar. Bueno, también que vino la pandemia y después ya, antes de eso estábamos en una crisis política y no se volvió a practicar, pero sí se practicó en algún momento este baile de la luna, que en realidad se le dice danza de la luna, pero en realidad es como tomar una noche de luna llena y permanecer despiertos toda la noche, sea cantando, Como bailando, en tocando el vigilia, tambor. En como vigilia, en sí, una sí. vigilia. Ajá. ¿Y quién organizaba eso? Los Aquí mayores, los mayores, siempre. sí. Entonces, como la autoridad espiritual, por así decir, de la comunidad, ha quedado en los mayores. Ah, sí, el mayor, las personas mayores son las que se encargan siempre de este tema espiritual y bueno, la medicina lo podemos hacer los más menores, pero los mayores siempre el tema espiritual. Por ejemplo, mi abuela, la mamá de mi papá murió hace 3 años y en ese funeral el encargado fue mi papá, que es el político, ¿verdad? De la familia y el líder. Y mi papá fue que yo recuerdo que él hizo una ceremonia en la sala de la casa donde sacaron el cuerpo de mi abuela y él fue el que dirigió, él dijo, bueno, estábamos todos los primos, los hermanos, tíos, todos ahí, y él dirigió esa ceremonia y dijo que, bueno, que ya vamos a dar el fin a la despedida a la abuela y todo el que quiera tocarla, decirle algo una última vez, lo pueden hacer porque ya llevamos el cuerpo, ya estaba la funeraria ahí y yo recuerdo que fue él, eso hace 3 años, ¿verdad? Pero los otros siempre han sido los mayores son las personas transmisoras de estos conocimientos espirituales, a veces hombres, a veces mujeres, ¿verdad? Dependiendo, Mm, pero sí siempre los mayores, los jóvenes no he visto
como liderazgo espiritual en jóvenes. Sin embargo, sí, las prácticas sí, los jóvenes las tenemos, pero no dirigimos porque por ser jóvenes, ¿verdad? Por lo general el mayor es el que dirige esto, como en este caso mi ¿Cuándo papá. se considera, Esmeralda, una persona ya mayor en la cultura huetar? Ajá. En la cultura huetar, un mayor es el que tiene más o menos de 60 para arriba. Ah, Esa es una persona mayor. Él es el que se encarga de estas cosas. Igual el mayor en las familias siempre es consultado para todo. Como nosotros, el modelo de familia inicial que tenemos los huetares es una familia ampliada. Nosotros los huetares, para mí, mi familia no está compuesta por mi esposo, mi niño y yo, que somos los que vivimos en una sola casa. No, mi ujú, familia no es esa. Mi familia es mi hijo, mi esposo, mi mamá, mi hermano y mis tíos. Es un núcleo grande de familia. ujú. Aunque Entonces, vivan separados. aunque vivamos separados, nosotros, la familia, pasa algo, ¿verdad? Si pasa algo, usted nos verá que nos vamos todos. Bueno, ese día, antier, que pasó lo de mi tía abuela, que todavía está viva, que se le iba a ir la casita al bajo en la noche, ya en el grupo todos los primos, vamos para donde Daisy, vamos a ir a ver qué le pasó, cómo podemos ayudar. Y se fueron a las 10 de la noche todos los primos, tíos y todos a la casa de ella, a la tía abuela, ¿verdad? Y ahí están todos los primos terceros y cuartos, que hasta que ya todos se reconocen. Es una familia, ese es el núcleo. Si nos pasa algo el día que, Como que si todos falleció, vivieran bajo el mismo techo. exacto, como si todos viviéramos bajo el mismo techo, pero no vivimos ahí, sino todos Ujú. tenemos nuestras familias aparte. Pero el vínculo familiar es muy fuerte. Cuando murió, por ejemplo, la niña mía, mi primer bebé, yo recuerdo que a las 3 de la mañana todo el mundo estaba en mi casa a ver qué pasó, qué podemos ayudar, consolándome, dándome mucho apoyo, todo. En Navidad igual, nos preparamos ahora para esta Navidad. Mi tía viene de Guatuso, que vive allá, y nos vamos todos para la casa donde vivía mi abuela, y ahí hacemos tamales, rezos, cantos, fiesta, eh, y regalos, no, fiesta, cantos, comidas, todo, con todos ahí, porque el vínculo familiar es muy, muy arraigado, pero sí las Se me familias ocurre a son, mí, Esmeralda, que eso vendrá de que, digamos, tal vez en otro tiempo sí vivían juntas la familia bajo un mismo techo. Esta sí, familia extendida. sí, en los huetares las familias eh, tienden a vivir, bueno, anteriormente mi mamá me cuenta que ellos tenían un momento, Marcial, que me están Sí, llamando. sí, tranquila. Seguro me escuchaste hablándole a mi esposa que le estaba diciendo, a mí me encanta esto, vieras que a mí me encanta hablar con las personas y escucharlas. Hablaba mucho con mi abuela y ella me contaba tiempos atrás y todo. Me gusta mucho porque uno va hilando cosas y va viendo cómo es esto mismo que decías, digamos, esto que mencionaste, el pájaro. Ajá, Yo vivo en San Antonio de Desamparados. Aquí hay una urbanización que se llama Urbanización Los Huetares. Y le pusieron Los ajá, Huetares porque alguien dice que aquí hubo un poblado un huetar. asentamiento. No sé Ah, de qué bonito. dónde ni qué estudios lo dirían, pero por eso le pusieron Urbanización Los Huetares, una urbanización muy céntrica y muy fina aquí en De San. verdad, Sí, y qué se llama así. interesante. Entonces, pero me llama la atención porque, bueno, mi abuelo, mi papá era, me contaba que la abuelita de él era indígena, y mi tía, que está viva todavía, me dice, sí, nuestra abuela se llamaba Filomena Montoya, y dicen que Ajá, era indígena. Mi papá ajá, mi papá tenía las cuatro cordales, que dicen que es algo que es muy de los indígenas, ¿verdad? indígena. Igual el rechazo a la leche por parte de mi mamá, de mi papá, mi tía y todo, dicen que también se relaciona con eso, ¿verdad?
Entonces, es muy bonito ver todas esas cosas que vos nos contás y por qué es que algunas familias reaccionan así, como si fueran todas una sola pelota, dice uno, y otras no, otras son tan Sí. desapegadas, ¿verdad? Qué Sí, bonito. verás que aquí nosotros es así, bueno, según los relatos que yo he escuchado de otras personas, anteriormente ellos tenían un rancho que era grandísimo, ¿verdad? Un palenque que llamamos un Palenque. rancho, Mm, donde ahí vivían todos, ¿verdad? Todos juntos, primos, hermanos, sobrinos, todos. Eso le escuchaba a mi mamá decir que ellos tenían un rancho donde estaban viviendo todos y otro señor también escuché decir eso, por eso las familias sí tienen un arraigo familiar así. Nosotros, no, nosotros vivimos aparte, pero como te digo, pasa algo y todos nos juntamos, aunque estamos peleados o tenemos diferencias, mm. nosotros si pasó algo y todos nos juntamos para ver qué vamos a solucionar, qué hacemos y siempre en la familia hay esa persona mayor que es la que le pedimos el consejo. En la familia mía más inmediata es mi papá. Entonces mi papá cuando pasa algo, él siempre está pendiente que qué vamos a hacer. Entonces cuando esta figura eh, se acaba, ¿verdad? Porque pasa algo, uno se queda así como, "Ah, ¿qué hacemos?", ¿verdad? Yo recuerdo para la muerte de mi primer bebé, que mi papá estaba de viaje en Guatemala y pasa lo de mi bebé y nosotros nos quedamos, ¿qué hacemos, verdad? Y recuerdo que el que asumió en mi familia inmediata, el que asumió el papel de papá fue mi hermano mayor, Ajá. ¿verdad? Y mi hermano es una persona que no es muy, él no es líder para nada político, él es muy aparte de eso, él le gusta la medicina natural, el deporte y otras cosas, pero él no es líder político. Entonces, cuando pasa esto y mi papá está en Guatemala, mi hermano mayor le toca asumir, ¿verdad? Porque yo estaba destrozada. Yo soy una mujer, Marcial, muy política, que muevo. Yo estoy siempre reunida con mujeres, yo siempre, porque mi papá me lo enseñó, ¿verdad? Yo lo heredé de él. Entonces, más bien en mi familia, en los últimos tiempos, cuando pasa algo, a la que acuden es a mí cuando mi papá está enfermo, porque Pero ahora ahí que ocurrió, estabas golpeada tú, ahí estabas pero ahí echando estaba mano. yo indispuesta, ¿verdad? Claro. Entonces mi hermano asume mi hermano y recuerdo que, bueno, el pastor Gilberto, asumió un papel, yo siempre se lo destaco a él y se lo recuerdo y se lo agradezco que él fue una de las primeras personas que él me llamó y me visitó y me dijo, Esmeralda, no te preocupes, el funeral, vamos a hacer esto, él ayudó mucho a mi hermano, porque la iglesia luterana en ese sentido, cuando me pasó eso, tuvo un papel muy fundamental, pero a nivel de familia también, siempre los chiquillos, mi hermano mayor, mientras venía mi papá, pero ya mi papá no logró llegar a tiempo porque él andaba en un encuentro indígena en Guatemala y estaba en una montaña. Mm. Entonces, ese día nosotros nos sentimos eh, como atados, no sabíamos qué hacer. Se sintieron Entonces, como huérfanos ahí en un momento. sí, nos sentimos realmente huérfanos porque Ujú. mi papá es el que siempre está ahí. En cualquier ocasión mi papá está ahí. Entonces ahora, por ejemplo, que yo le conté a él, papi, me quedé sin trabajo, entonces ya él me llamó y me dice, Esmeralda, te voy a dar un par de consejos, no hagas loco, llegues a un acuerdo, te voy a decir, dialogue, no se preocupe, y él está siempre ahí, ¿verdad? Una Como un cuestión juez como de es, paz. sí, Como un sí, juez de una paz. cuestión así como simple, y que Sí. me quedé sin trabajo y ya él pensó, ya él me estaba ahí aconsejando, él me está llamando constantemente, Esmeralda, tranquilidad, dialogue, mire, hay personas así, hay personas así, usted calma, ¿verdad? Tranquila y siga adelante. Entonces él siempre está así como preocupado en esas cosas, ¿verdad? Y así son Ujú. los mayores, huetaris, así son, ellos siempre hay una cabeza que es que es Y llamado a hacer eso. vos como que vas camino a ser esa figura en la familia. Y no, Sí, no hay problema que sea una mujer o un hombre. No, es no, distinto. no hay problema y voy camino porque bueno, por mi liderazgo yo veo que mis dos hermanos, yo tengo dos hermanos, el mayor que te digo que él no es para nada político ni líder, y mi hermano menor que sí es
Mi hermano menor es un líder, sí, él es un buen líder, pero cuando pasan cosas, esos chiquillos, ya mi hermano mayor, ahora que se le fue este problema en la casa, ya él me llamó y él siempre me dice, Esme, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién acudo? Entonces me dice, ¿me puede ayudar? Igual con el hijo que él tiene, que algunas veces tiene tareas o tiene algún problemita familiar, ¿verdad? Cuando estuvo la separación de él, él me dice, Esme, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, actualmente, bueno, mi papá se respeta porque siempre está ahí, pero cuando él enferma o son cosas así muy puntuales que él no puede hacer, esa figura la he tomado yo. Vieras qué curioso, porque mis hermanos acuden a mí cuando pasan esas cosas. Y ya te van reconociendo esos dones, Sí, ¿verdad? Van reconociendo. exactamente. Aquí hay una pregunta que me pedían aquí. eh, dice cuáles son las prácticas religiosas que realizan en su comunidad religiosa. Bueno, estábamos hablando de la diferencia entre religiosidad y Ujú. espiritualidad. Yo sé que vos Sí, practicás religiosidad luterana, por así decir, ¿verdad? ajá, Pero desde una perspectiva espiritual huetar. Eh, ajá. las reuniones allá en luteranas en Quitirricí, ¿cómo hacen la mezcla? ¿Cómo respetan, o si es que la respetan, o cómo se da entre el sincretismo, ¿sí? Entre la práctica religiosa luterana y la espiritualidad huetar? ¿Cómo la manejan ustedes ya en razón de cultos, rituales? Nosotros, en la espiritualidad, digamos, en la religiosidad luterana, tratamos, sí, evidentemente somos una mezcla, ¿verdad? Porque también estamos muy cristianizados, ¿verdad? También hacemos una diferencia eh, de espiritualidad y religión. Sabemos que, por ejemplo, reconocemos nosotros como indígenas el papel fundamental del Cristo, ¿verdad? Del Jesús histórico, de esa persona que hizo grandes cosas y que sobre todo fue un líder que hizo justicia, que practicó el amor. Entonces, ante esa empatía, esa simpatía que tenemos por este hombre, ¿verdad? Que es Jesús, ¿verdad? Que tenemos mucho aprecio y también lo veneramos por sus prácticas y por su mensaje de amor más que todo, ¿verdad? Hacemos una mezcla siempre ahí. eh, Nosotros no practicamos mucho los dogmas, ¿verdad? Bueno, en la iglesia luterana no se le dicen dogmas, pero no practicamos, no le damos tanta importancia a los dogmas, por ejemplo. Para nosotros los huetares, hay algunos que se casan, la mayoría que se casan, por ejemplo, lo hacen por cosas de catolicismo, pero los indígenas por lo general no nos casamos, solo nos unimos. Igual cuando vamos a dar gracias, decimos, bueno, gracias a Dios, gracias a Sibú, ¿verdad? Y siempre como que lo unimos, ¿verdad? Que reconocemos que es el Dios creador. Mucha presencia, la presencia del fuego en la liturgia es vital, ¿verdad? Porque para nosotros el fuego es sagrado, entonces tiene que haber fuego, ¿verdad? A través de las velas, eh, el agua, ¿verdad? Que es sagrada para los bautismos, para nosotros también simpatizamos mucho, obviamente, con el bautismo, porque el agua para nosotros es sagrada, entonces es un símbolo sagrado, igual que para la iglesia, ¿verdad? Y así, o sea, somos como una mezcla marcial, pero sí diferenciamos mucho una cosa de la otra y Sí, respetamos. Nosotros, sí, separan, digamos, sí, lo que es hacer, digamos, la misa luterana de hacer ya alguna práctica de espiritualidad huetar, la separan también como... sí, Mm. sí, separamos porque de eso, entendemos que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Que son creencias diferentes. Respetamos mucho también, nosotros siempre decimos que la iglesia luterana, nosotros la hemos dejado entrar en algunas de nuestras familias porque es una iglesia inclusiva, pero además muy respetuosa, ¿verdad? Que la iglesia luterana no vino a decirme, usted se tiene que hacer luterano y practicar esto y esto y esto, no, más bien entró hacer un trabajo de acompañamiento,
Y yo por eso siempre destaco el papel de la iglesia luterana, porque la iglesia acompaña, ¿verdad? Nos acompaña en estos procesos, nos acompaña en estas luchas, nos acompaña en estos momentos, sin imponer una doctrina, que Mm. además, aunque la impusiera, y nosotros tenemos también nuestras propias creencias. Y en esa línea hacemos como hacemos esa separación, pero a la vez también hacemos una unión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora que viene el Día de los Muertos, los Ujú. huetares adoramos mucho a nuestros muertos. Nosotros veneramos a los muertos, a nuestros muertos. Cuando una persona huetar muere, nosotros la lloramos mucho, la recordamos mucho, siempre estamos hablando de ella, nos gusta hablar de ella, le recordamos, le hacemos rezos, le prendemos candelas, velas, lo vamos a visitar y todo eso. Siempre nuestros muertos, para nosotros los veneramos mucho con ese amor, ¿verdad? Para otras culturas huetares, por ejemplo los malecos, se muere alguien y ya no lo vuelven a mencionar más, porque ellos dicen se murió, no se menciona más, el luto lo lleva solo una persona en la familia, que es la que lo va a llevar durante un mes, y ya los indígenas nohues, este, rechazan mucho sus muertos, ellos una persona se murió y en la vida lo vuelven a tocar ni a mencionar, y les tienen pavor. Esmeralda, y digamos, ¿los noves son huetares o no? Son noves. ¿O cómo se Los describe? nohues son nubes. Digamos, en Costa Rica hay 8 culturas o etnias, como vos lo querás llamar, que están los huetares, los nohues, los bribris, los cabécares, los malecos, los teribes, los bruncas y los broran. Son 8 culturas. Los nohues son De los otra cultura. famosos chorotegas no quedan. Ah, sí, los chorotegas en Guanacaste, que están en el mismo caso de nosotros, ellos han perdido muchísimo la cultura, Ah, pero aún están recuperando. ajá. Eh, pero cuando me mencionaste malecus, dijiste otros huetares como los malecus. Entonces, por eso No, yo fue que... perdón, otros indígenas, otras culturas, digamos, otros Ah, ok. indígenas como los malecos, ellos, no, ellos tienen otra relación, por ejemplo, en relación a la muerte, Muertos. tienen otra, pues, sí, igual los noes, como te digo, los noes, ellos muere alguien y ellos, Más no, bien les le voy a tienen tocar. miedo. Sí, le tienen miedo y no solo eso, no los tocan porque dicen que quedan impuros y Ah, que no vuelven a hablar de esa persona. No, no, nada. A mí me da risa porque cuando murió mi abuela, yo tengo 2 tías, una que se casó con un maleco que vive allá en Guatuso y la ujú. otra se casó con un nohue que vive en el sur. Mi prima, la hija del nohue, cuando mi papá hizo la ceremonia de mi abuela, que mi papá dijo, ya pueden abrazarla, tocarla, decirle, mi prima salió, ella no estuvo ahí y Y se ella fue. que era de origen Ajá, huetar, pero sí, ya ella estaba tiene, influenciada por la creencia de su sí. marido. Sí, ella está influenciada porque yo recuerdo que ella, y entonces cuando estábamos ya después vacilando, ¿verdad? Con ella, y, ay, Mari, le decíamos nosotros, usted sí es grosera, y ella se reía y me dice, ustedes están locos, dice, porque yo no toco, y ellos cuando tocan un muerto, porque por equivocación o por accidente, van y se bañan y hacen todo un montón de rituales porque ellos dicen que quedan impuros. Y dice, ay, no, Esmeralda, yo no. Y si cuando el tío dijo eso, que fueran a tocar abuela, yo no. Y si yo lo siento mucho, pero les quedo mal con eso, Qué porque ya interesante, tenemos, ¿verdad? Qué interesante porque se sí, ha parecido a lo que se da en el cristianismo de que, digamos, me recuerda cuando, digamos, los católicos rezan el rosario y resulta que ya se hacen evangélicos, entonces ya no quieren nada con esa práctica, ¿verdad? sí, O una persona católica se casa con un evangélico y resulta que después ya no tiene las creencias de... Qué sí, interesante, eso se da también sí. en ese aspecto. Ahora, una otra pregunta que nos pedían realizarte, ya casi para terminar, porque ya tienes que salir para allá, para Kitiricí. Ujú, Déjame ver aquí, que se me corrió la... Era sobre los jóvenes, precisamente, las nuevas generaciones. Decía, vamos a ver, ya se me perdió. A ver.
Que como que se me cerró donde lo tenía. Vamos a ver. Voy a abrirlo aquí porque era donde tenía la guía de tu entrevista. Aquí. Vamos a ver. Ah, es la pregunta 4. Sí, sí, la pregunta 4 y la 5 están, bueno, no, la 4 dice que si consideras que se han perdido prácticas rituales y cultos propios de la espiritualidad huetar de tiempos atrás y si tenés idea de por qué puede hacer que se haya perdido esa, Sí, bueno, evidentemente, pues sí, se ha perdido muchas prácticas, cultos y rituales, ¿verdad? Precisamente por el proceso de aculturización que ha sufrido nuestro pueblo, ¿verdad? No sé si este término sea así, aculturización, es que estamos sometidos a una cultura dominante, ¿verdad? Especialmente los jóvenes, este, son influenciados por el sistema occidental, ¿verdad? Entonces ya el tema de iglesias, ¿verdad? Las iglesias están entrando a los pueblos y ya están adoctrinando mucho. Las iglesias afectan mucho la espiritualidad indígena porque adoctrinan, ¿verdad? Ya los jóvenes, por ejemplo, en Quitirici yo te puedo mencionar que la Iglesia Católica perdió importancia. Antes, cuando yo era niña, que inicialmente me criaron en la católica y después yo me fui, yo recuerdo que la iglesia católica era un boom. Ahora la iglesia católica incluso la cerraron porque no llegan personas. Kitirricí está muy influenciada por las iglesias evangélicas y protestantes. Entonces, esta influencia de otras iglesias hace que se pierdan las prácticas rituales, ¿verdad? Porque ya, especialmente en iglesias con mucho, por ejemplo, las fundamentalistas, ¿verdad? Que están ahí siempre, ¿verdad? Diciéndole a los chiquillos que crean, que crean, que crean, que si no crees en esto, te vas a los infiernos, que si no crees en esto, eres malo. Y entonces esas prácticas son muy dañinas para la espiritualidad huetar, ¿verdad? Porque son cosas muy fuertes. Yo veo en Kitiri, hay muchos jóvenes, es decir, ¿cómo te explico? A mí, yo considero que la iglesia dentro de un pueblo puede ser un punto positivo, que de hecho lo es. La iglesia puede aportar mucho al desarrollo de los pueblos, pero ya a nivel de pueblos indígenas en espiritualidad, más bien ha sido como la culpable, ¿verdad?, de que estas prácticas se olviden para implantar sus propias prácticas, sus propias dogmas, sus propias doctrinas. Entonces, ya los chiquillos, por ejemplo, un chiquillo evangélico que uno le hable de Cibú y todo eso, entonces ya él se va a escandalizar, ay, no, porque en la iglesia el pastor me dijo que no, entonces es idólatra y todo eso, ¿verdad? Que incluso para nosotros los indígenas somos vistos como eso. Digamos, un católico muy conocedor de su fe, nos ve haciendo un ritual para la lluvia o para el sol, allá son idólatras, nada, no tiene nada que ver con nosotros y lo ven como mal, ¿verdad? Entonces sí, las diferentes denominaciones eh, han tenido mucho que ver en la pérdida de las prácticas, ¿verdad? Y luego también los procesos de colonización, los procesos de conquista y la desculturización que hemos sufrido, ¿verdad? Por un sistema, hay algo que perdón, sí. sí, por el sistema, occidental, el sistema que siempre nos dice cómo actuar, cómo hacer, ¿verdad? Y que también es todo es una carga marcial, porque, por ejemplo, si yo llego a la iglesia y hablo todas estas cosas de mis creencias, todo el mundo se va a escandalizar. Entonces, ¿qué hacemos las personas? Tenemos nuestra espiritualidad interna, no la manifestamos, ¿verdad? Por miedo a veces, por el miedo al que dirán. Entonces, por la confusión de que el Dios creador, el Dios único, ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver con los pueblos indígenas. Pero así estamos, esta es la realidad en la que estamos, ¿verdad? Emergidos en un mundo
Tú me globalizado. hablaste de que tu papá o que la gente mayor le decía cuando llovía y cuando caían, sonaban los truenos y relámpagos, todo esto, les decían que apagaran la televisión, que no se hagan. Ujú. eh, es también por la influencia que han tenido de, digamos, de que la televisión, todos estos medios les cortan un poco la conciencia y esa cercanía con la naturaleza. Eh, Pienso que sí, digamos, cuando ellos nos hablan de estas cosas, de cuando algo está, por ejemplo, las lluvias y todo, el abuelo siempre decía, manténgase en calma, no haga nada. Y hacer nada es hacer nada, es estar ahí sentado en silencio, ¿verdad? El abuelo siempre decía eso. Yo tiendo mucho a decírselo a mi hijo de 5 años, ¿verdad? Ya está lloviendo, Mateo, tengamos calma, vamos a acostarnos o vamos a sentarnos aquí mientras pase la tormenta. Y ya que pasa la tormenta, volvemos a reanudar todas las Sin actividades, una ¿verdad? razón, digamos, nunca le preguntaron a ustedes a la abuela, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que quedarnos así? No, no, Ah, no. sí, ellos dicen que es porque se están manifestando los espíritus, ¿verdad? Cuando están los truenos, se están manifestando, ¿verdad? El trueno y que cuando también cuando pasa el trueno que se caen los árboles, incluso puede matar personas, ¿verdad? Dice la abuela, ¿por qué pasó eso? Por no estarse quedito, ¿verdad? Porque es un poco parecido a la religiosidad, ¿verdad? Que lo asustan a uno, ¿verdad? No haga esto porque está pecando y te va a pasar esto, ¿verdad? No. Y la abuela siempre decía, no vayan porque vea que hay rayos y el dios trueno, el trueno está enojado, hay que esperar, no vaya usted arriesgarse ahí. Un poco le asustaban a uno con eso, los abuelos, ¿verdad? Igual ahora que han pasado, bueno, estas últimas semanas de lluvia en Kitiglicí, es de muy poca actividad, bueno, en mi casa, no, Creo que se te apagó, sí, exacto. no salir porque las lluvias están fuertes, se vienen los deslizamientos, los árboles y todo, entonces, porque se está manifestando la tierra, ¿verdad? Que el hombre está maltratando, la verdad, el tema del cambio climático es un tema espiritual para nosotros, el hombre se está destruyendo solo y Mm, la naturaleza viene y responde, ¿verdad? Responde, ¿cómo? Que cae encima de las casas. ¿Quién lo provocó? Lo provocó el hombre. Eso también es una relación muy espiritual, ¿verdad? Que tenemos ujú, ahora que ha pasado esto en Kitirisí. Mi papá dice, ¿ves por qué han pasado estas cosas? Dice, el cambio climático, ¿quién lo provocó? Nosotros mismos. mm, Nosotros mismos estamos siendo castigados por la naturaleza por nuestros mismos actos. ¿Por qué? Porque no estamos respetando a la madre tierra, porque no le estamos dando el lugar que le tenemos que dar. mm, Entonces, sí, ujú. Y ya para finalizar, Esmeralda, y agradeciéndote mucho toda esta conversación, este, desde tu perspectiva individual, eh, ¿qué importancia le darías tú en tu vida? Creo que ya eso ya casi que va a salir sobrando, porque ya prácticamente nos hemos dado cuenta de lo importante que es en tu vida, pero dice la espiritualidad huetar en la vida de Esmeralda, ¿qué lugar tiene o cómo influye ella esta en sus decisiones, en todo esto? Porque ahora tengo muy presente que tu papá te dijo con esto de lo que te sucedió del trabajo, que estuvieras tranquila. Entonces, ya eso es una influencia de la creencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí, digamos, desde el punto de vista aquí, que estamos todavía más aculturizados nosotros, porque te digo una cosa, uno siente que, o se da cuenta de que uno también ha sido aculturizado, ¿verdad? Uno, lo que le dirían a uno es preocúpese más bien, preocúpese, busque qué va a hacer, ya no, ¿verdad? Entonces, ujú. ¿qué reconoces tú de la espiritualidad huetar como influencia en tu vida? Ah, bueno, para mí la espiritualidad huetar está siempre presente en todos los actos de mi vida.
es que es una cuestión muy arraigada, por ejemplo, es que como te digo, desde la mañana que yo me levanto, este, y me voy a buscar el paño que está en la parte trasera de mi casa, en una terraza, y veo el amanecer, ya a partir de ahí, ya yo estoy haciendo espiritualidad cuando me quedo viendo las montañas, ¿verdad? Yo digo, yo pienso así, bueno, le digo yo a mi esposo y a mi chiquito también es muy así, porque él siempre, mami, el atardecer, mami, el amanecer, y él se sorprende, pero así, ¿verdad? Él siempre está, hoy está de color azul, hoy está el cielo rojo, hoy está amarillo, mamá, porque mamá, hay un hermoso atardecer, porque ya uno lo trae, ¿verdad? Y yo digo, si me fuera a vivir a otro país o a otra casa en San José y no pudiera ver ni el amanecer ni el atardecer, por más lluvia, tormenta que haya, yo me Te deprimiría, afectaría, me sí. deprimo. Sí, claro, porque esto es desde que amanece, que yo estoy siempre este, como venerando esta naturaleza, en constante agradecimiento con el Dios Ibú porque por las cosas que pasan, ¿verdad? ¿Por qué me pasó esto del trabajo y ahora qué va a pasar conmigo? Entonces uno hace ahí un rezo, ¿verdad? Siempre, como decía mi papá, las buenas vibras, si esto pasó fue por algo y ahora vamos a otros espacios, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad y la religiosidad, Huetar para mí es vital, o sea, es parte de mi vida, yo no puedo, por más que yo asista a la iglesia luterana y todo, es parte de mí, es una práctica diaria, ¿verdad? Ujú. Influye mucho en mi vida, por ejemplo, yo estudié con la UNED manejo de recursos naturales por la apreciación justamente de la madre tierra, ¿verdad? Yo me fui por esa profesión porque mi relación con la tierra es muy fuerte y quería seguir estudiando los elementos de la naturaleza y por eso elegí mi profesión en manejo y protección de los recursos naturales. Y ahora el tema de la religión, el tema de educación religiosa también viene mucho por ahí, por el tema de Ujú. espiritualidad, el cómo acompañar a las personas en sus momentos más difíciles. En este caso, yo ahorita que, bueno, te cuento que creo que sí me van a nombrar en la escuela, estoy muy Ah, qué contenta. bueno, qué bueno. Sí, entonces me han llamado y yo dije, bueno, tengo 3 meses para prepararme mentalmente y decir cuál es el modelo de docente que yo voy a hacer para mis niños, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces ya yo estoy en Sí, ese porque tienes el trabajo. reto de también eh, no entrar en el engranaje y ser más de lo mismo, pero Ah, también tienes exacto, las sí, convicciones y sí, principios que ya tenías claro. de por qué te gustaría haber llegado ahí para hacer esto y esto. Ujú. Sí. Sí, sí, exacto, porque yo igual voy a ser muy criticada, ¿verdad? Porque además que soy líder indígena, Mm. pero en esa línea yo lo veo no más bien yo más bien veo el ejercer esta profesión como una oportunidad para llegar a los niños a fortalecerles esas espiritualidades, porque bueno, también si bien es cierto, la educación religiosa en Costa Rica es vista, es decir, la gente ignora mucho qué es, ¿verdad? De qué se trata. Entonces, la gente piensa que los maestros indígenas, los maestros de religión, vamos a adoctrinar y a catequetizar, y no es así. La educación religiosa no, en las escuelas no se adoctrina y tampoco somos catequistas. Somos personas que enseñamos de valores, de ética, somos personas que enseñamos sobre lo que hizo este hombre que se llamó Jesucristo, sobre el trabajo, sobre la dignidad humana, ¿verdad? Pero la gente entiende la educación religiosa como dogmatizar, como adoctrinar a los niños y decirles háganse en católicos. Y a mí me gustó mucho el mensaje del profesor el jefe, Ujú, cuando él me dijo, qué buena oportunidad también tienes para que usted fortalezca sus espiritualidades indígenas con los niños en Quitirizí. ujú. Y te lo digo Entonces, el de la Universidad Católica, ¿verdad? Te lo digo. sí, Fue. el propio jefe del Departamento de Educación Religiosa en Costa Rica. Ah, Y bueno, yo, el jefe de la educación. sí, el propio, porque él es profesor mío, entonces yo a él Ujú. le escribí un correo y le dije que yo estaba profundamente agradecida por esa visita
tan abierta que él tiene, ¿verdad? Precisamente porque habíamos hablado del tema de que yo era maestra indígena, ¿verdad? Que yo soy docente indígena y Mm, que, bueno, y que estoy en la lucha por la recuperación de la cultura. Entonces, ahí estuvimos conversando, él se interesó mucho porque él dice que él se ha reunido también con los caciques actuales en Costa Rica y han tocado mucho el tema de espiritualidad, incluso él dio una conferencia y está muy interesado. Yo le agradecí profundamente eso, porque sí, hay mucha, digamos, este tema de la educación religiosa se ignora mucho, las personas tienen otra creencia, pero yo en mi caso personal tengo que prepararme para decir, bueno, cuál es el modelo de docente que yo quiero ser y no tanto docente, el modelo de persona de educación que yo quiero llevar a mis alumnos. ¿Qué voy a ir a hacer yo a la escuela? ¿Voy a ir a adoctrinar? ¿Voy a ir a dar un buen mensaje? ¿Voy a ir a acompañar? ¿Verdad? Y por qué, cómo nació esto en mí también, ¿verdad? Un llamado, ¿verdad? Ahí también la espiritualidad, un llamado a decir que, bueno, que yo elegí esto con los más vulnerables, ¿verdad? Los chiquitos, los niños, ¿verdad? Que son personas muy vulnerables a veces, pero también los niños tienden a ser muy espirituales, ellos son muy inocentes. Entonces, yo estoy haciendo un trabajo ahora, muy consciente interiormente en estos meses y decir, bueno, voy a entrar en febrero, si Dios me lo permite, si así es, y qué es lo que yo voy a ir a enseñar. Bueno, este es el plan que me da el Ministerio de Educación, pero la mediación es mi espacio. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para no atropellarle el tema espiritual a un niño, ¿verdad? ¿Qué voy a responder ante las preguntas que el niño me va a hacer a mí? Todo eso. voy a terminar aquí la entrevista, agradeciéndote mucho, Esmeralda, pero voy a quedar, vamos a quedar un momentito, vamos a ver. Ah, ok, aquí ya está Ahí está grabando. funcionando, sí. Pero bueno, ya todo esto sucede después de que nos has dado toda esta información tan valiosa que vamos a procurar guardarla aquí, que seguro que no solo va a servir para este curso, sino para otras, otros estudios relacionados y te vamos a mantener al tanto para compartirte los resultados, más ahora que vas a estar ahí con esta oportunidad de enseñar y de rescatar. Es que es un rescate, es casi como un rescate, es a la vez rescate, resistencia y Mm, que también ayudar a que los mismos, eh, las mismas personas de cultura huetar, que deberíamos yo creo que hasta asumirlos muchos otros, que somos de esa cultura, porque yo pienso que el asunto de etnia, de quitarlo de etnia, viene porque el asunto no es de raza, sino de que va más ujú, allá, va más allá. Si yo ok. adopto un niño chino, si yo adopto un niño coreano y me lo traigo pequeñito aquí, su cultura va a superar su etnia, por así decir. Ya él se va a sentir más tico y Ujú, va a ser más tico, aunque claro. su información genética venga desde allá, pues la cultura pesa mucho. Entonces, y nosotros, tras de todo, no solo tenemos cultura huetare mucho, sino que también genéticamente estamos emparentados. Entonces, parte de tu labor no solo es con los que definitivamente se consideran huetares, sino también con los que no se han dado cuenta que son huetares, ¿verdad? Exactamente. Y Así todo lo es. lindo que significa esa cultura en materia de esa sensibilidad hacia la naturaleza y cuánto de eso lo estamos echando de menos ahora y nos lo está cobrando la situación actual, Sí, ¿verdad? Con lo que estamos sufriendo. No te voy a quitar más tiempo porque tenés que hacer un viaje larguito. sí, Y ya veo, ya estoy viendo desde aquí un poquillo medio oscurillo el sí. oeste. Esperemos que Ok. no se complique tanto. Ay, sí, Bueno, ojalá que no, porque ha estado tremendo. y vamos a Bueno, seguir en Marcial, contacto, Esmeralda. Un gran abrazo perfecto. para vos.
Listo, igual me saluda ahí, sí, sí, ahí cuando hay ya tiempo y todo, me visitan ahí en Quitería, ahí les esperamos. Claro, muchas gracias. Hasta Listo, luego. Marcel. Hasta luego. Hasta luego.